Hola, somos Mario y Paula. Y esto es Fórmula Sinergia. En el episodio de hoy tenemos a Jorge Payo, entrenador personal. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge, entrenador personal. Doy clases funcionales, entreno a gente de manera online y presencial. Y bueno, ahora estoy más enfocado en lo que es la readaptación deportiva de tema patológico y control postural. ¿Y cómo empezaste a dedicarte a ello? ¿Cómo lo elegiste? ¿Por qué? Pues yo la verdad es que empecé a interesarme por este mundillo ya hace bastante tiempo, sobre todo con el tema de las películas de Arnold Schwarzenegger, Stallone y demás, que veía así cuerpos idílicos, y me empecé a enfatizar más por el tema, digamos, visual, estético. Y luego, estos últimos años me he dado cuenta que lo que realmente me gusta es que la persona mejore, sobre todo a nivel patológico, y es lo que me autorrealizo. ¿Y cómo trabajas? Así un poco resumidamente, tanto online como presencialmente. Vale, yo trabajo en un gimnasio como tal comercial, pero tenemos la rama de entrenamiento personal, y ahora por suerte pues me dedico a la mayoría de entrenos personales de allí. Y pues bueno, normalmente cuando te viene una persona, de primeras para un entreno personal se le hace una valoración, a ver cómo está y todo eso, y luego ya en función pues podemos trabajar. Y luego pues luego allí también clases funcionales que son complementarias, como por ejemplo HIIT, trabajos de movilidad, damos CrossFit, pues de ese estilo, trabajo funcional. ¿Y qué es lo que dirías que te gusta más de tu trabajo y lo que menos, si tuvieras que decir algo? Hostia, vale, pues a ver, lo que más me gusta yo creo que es lo que comentaba antes de sentirte realizado cuando una persona luego ves que mejora, y, y al final eso se ve a lo largo del tiempo con el trabajo que estamos haciendo. Y yo creo que lo peor es la carga psicológica muchas veces que te puede dar ciertas personas, porque en cierto modo eres su psicólogo en muchas ocasiones, y creo que esa carga mental a veces, como yo soy una persona bastante empática, pues me lo llevo luego a casa y afecta un poquito. ¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu trabajo? De momento, claro. Claro. Pues mi mayor aprendizaje es que no lo sabes todo en este mundo, y que siempre, como encima el tema del entrenamiento personal siempre va evolucionando, Que pues cada vez eso es, siempre tienes que aprender algo. ¿Ha cambiado mucho desde que empezaste hasta ahora? Sí. Sí, bastante, sobre todo porque al principio empiezas con nociones muy básicas, vas un poquito replicando lo que dicen ciertas personas del mundillo y demás, y luego ya te informas a ver si realmente eso es así, y vas sacando tus propias conclusiones, y al final pues vas forjándote tu propio camino. Vale, y explica un poco qué es para ti entrenar, tanto tú entrenar como entrenar a otras personas, o sea, el concepto. Pues a mi concepto de entrenar ha variado bastante, porque al principio sí que me enfoqué, como dije anteriormente, más a nivel estético. Sí. Pero luego, viendo cómo está luego yendo de cara a futuro, cuando eres más mayor y demás, ya me he enfocado en algo más funcional, en sentirte, digamos, ágil, útil con tu cuerpo, el poder luego, cuando tengas 80 años, no cansarte al levantarte de la silla o correr cierta distancia sin que te fatigues. Entonces ya lo enfoco un poquito más en sentirte útil. Para mí entrenar es sentirme útil A con mi priori a cuerpo. futuro, ¿no? Eso es. Vale, y antes de entrenar, ¿qué es mejor, estirar o calentar? ¿Y cómo debe ser un poco? Vale, esto es bastante, se ha comentado bastante. A ver, al final, Por eso te lo preguntamos, sí, sobre todo. al final, al principio lo idóneo es hacer un trabajo de movilidad activa. Al final, cuando empiezas a preparar el cuerpo, subes la temperatura, preparas, digamos, el cuerpo para luego el ejercicio posterior, y sobre todo hacer una movilidad selectiva en función a los ejercicios que vayas a hacer. Veo mucha gente, por ejemplo, que va a hacer una sentadilla trasera y no activa y no hace extensión de hombro, una rotación externa de hombro, ya que encima vas a usar una barra que va a estar detrás, calienta también esa zona, prepara el abdomen, prepara los aductores, prepara los isquios, todo lo que no es solo hacer trabajo con gomitas, sino trabajo también de activación. Eso también es, digamos, ese calentamiento,
movilidad. Y luego estirar, sí que es verdad que ahora muchos estudios dicen que no es necesario estirar, que no trae ningún beneficio real, pero yo tampoco estoy de acuerdo 100% con eso. Sí que creo que esto no es blanco ni negro, creo que hay muchos grises y en ciertos aspectos sí que después de entrenar, eso sí, yo considero después de unos 20-30 minutos que ya el músculo esté un poquito más relajado, porque sobre todo en tema de hipertrofia no tiene mucho sentido que tú hagas una contracción, lleves sangre y luego lo estires, porque está generando micro roturas. Entonces yo diría que en caso de estirar después de unos 20-30 minutos. ¿Y cómo debe ser ese estiramiento? Pues normalmente yo no lo haría si ya he hecho previamente un trabajo activo de movilidad. En caso de hacerlo, solo lo haría si estuviese, por ejemplo, si hiciese un trabajo HIIT aeróbico. En el tema de hipertrofia, personalmente, yo no estiraría después. Y a la hora de estirar, ¿qué es mejor? Esto es el mito este de cuando haces fútbol, que te dicen 30 segundos, chicos, estiramos. ¿Qué es mejor? ¿Tiempo o hasta que el músculo se relaje? Hasta que el músculo se relaje. Al final no hay una ciencia cierta, cada persona necesita, esto es muy individualizado, entonces cada persona necesita un tiempo y unos ejercicios concretos. O sea que... ¿Cuáles son las mejores formas para tener una buena técnica en los ejercicios? Pues esto es una cosa que trabajo siempre con las personas porque gente viene con muchas carencias de base y por eso me enfoqué más en el tema de la postura. Sí. Y es sobre todo tener un control postural excelente, porque al final si yo no controlo mi cuerpo no puedo hacer ejercicios más complejos. Ejercicios como por ejemplo un peso muerto, que es un ejercicio multiarticular y muy complejo. Si yo no tengo control sobre mi nivel lumbar, a nivel pélvico, a nivel cadera, no voy a conseguir, cuando el entrenador o esa persona te diga, ya sea online, presencial, extiende la cadera, no vas a saber lo que es o flexiónala. Entonces, trabajar desde la base creo que es lo más importante para luego escalar. ¿Qué necesita para realizar un buen entrenamiento en una planificación semanal? Vale, sobre todo definir bien el objetivo de la persona, porque dependiendo del objetivo de la persona, pues se hace una planificación u otra. Yo siempre abogo, si tu objetivo es, por ejemplo, estar funcional, es hacer un entrenamiento híbrido como tal, que ahora se lleva mucho, que sería, por ejemplo, yo lo enfocaría en 2 días de fuerza, uno enfocado en tren superior, otro en inferior, un entrenamiento HIIT y luego un entrenamiento, digamos, de fuerza dinámica, como puede ser un entrenamiento de CrossFit, un WOD de CrossFit, perfectamente, o carrera, todo lo que en la fuerza puedo luego hacer trabajo pliométrico que me sirva para eso. Y si hablamos de hipertrofia, pues es que aquí hay bastante chicha, porque... Sí, porque hay gente que hace hasta 5 días de pesas. Eso es. Yo, justamente con eso, la gente tiende a hacer más y peor. Y es mejor hacer menos y mejor. O sea, al final es mejor que entrenes menos días y que esos días sean realmente efectivos y que entrenes con intensidad y estés cerca del fallo, todo ello respetando siempre a nivel técnico, que hagas 5 de manera mediocre, digámoslo así. Entonces, al final cuando empiezas, sí que tiendes a hacer mucho volumen basura, porque empiezas realmente las series, no concibes mucho el concepto de intensidad. No se hacen bien también. No se hacen bien, eso es. Entonces ves un poquito ensayo y error, ¿no? Pero luego cuando ya llevas un poquito de bagaje, ya llevas tiempo, lo importante es eso, que priorices la calidad antes de la cantidad. Yo no haría más de 4 días por semana. Y yo la verdad es que me rijo por cómo lo hace la Escuela de Culturismo Natural, que trabaja en función de patrones de empuje. Ellos, o sea, de patrones de movimiento, como por ejemplo un patrón de empuje vertical, un patrón de empuje horizontal, ya sea otro patrón de empuje de piernas, tracciones horizontales, tracciones ¿Explicas verticales. un poco para la gente? Sí. Para la gente que está aquí y no lo entenderá en casa. Sí, al final, por ejemplo, una planificación semanal, este entrenamiento. Si yo, por ejemplo, el primer día me toca hacer, yo siempre lo divido en full bodies, ¿vale? Porque para mí es lo que mejor me viene. Hago un press militar, que sería un empuje vertical, y luego hago un empuje horizontal, que podría ser un press banca.
y con eso ya tengo, digamos, la parte de lo que son los empujes cubierta. Empuje vertical, horizontal, luego haría una tracción vertical que podría ser una dominada y luego una tracción horizontal que podría ser un remonte, un remo con mancuerna. Y ya tengo, digamos, 2 patrones, vertical y horizontal, cubiertos. Y luego ya me centraría en, por ejemplo, la pierna. Haría un patrón de empuje, ya sea una jaca, una sentadilla, una prensa, y luego ya hago más analítico, ya sea un femoral tumbado, unas extensiones. Y si yo, por ejemplo, he trabajado ese día estos ejercicios, luego al día siguiente o generalmente dentro de 2, si yo he trabajado un empuje vertical y un empuje horizontal, si ha sido un press banca, pues ya lo cambiaría a ser un press horizontal pero inclinado. Que aunque sea otro ejercicio de press, estoy cambiando el ángulo, es variar siempre el tema de los ejercicios, haciendo patrones de empuje o de tracción que sean similares, pero variando un poquito el ángulo para que sea un enfoque diferente. Pues fíjate, eso yo creo que no es muy común que se hable de ello. No, casi siempre es hago un día espalda, hago un día pecho, otro pierna. Sí, mucha gente que le llevo el tema de asesoramiento online me pregunta, oye, ¿por qué me has mezclado estos ejercicios con estos? Y lo habitual Salen de lo normal. Eso es. Entonces, al final, como yo abogo por la técnica heavy duty, que es la técnica de la alta intensidad. Explica un poco. Sí, al final el heavy duty es una técnica que se usaba en los años 80, en la época dorada del culturismo, que se sigue usando ahora, hoy en día, y aboga por lo que comentaba de hacer menos y más calidad, de generar esa intensidad máxima y no hacer volumen basura, ejercicios extra que al final luego ya llegas muy fatigado. Hay gente que llega en un día de pecho y hace press banca, press inclinado, press declinado, todos los presses que puedes, y claro, llegas al cuarto press y ya no puedes con la vida. Exacto. Vale. ¿Por qué la gente, o sea, por qué tú crees o te has encontrado que la gente pone tantas excusas para entrenar? ¿Cuál crees que es un poco el motivo? Esta pregunta controversial, la lo verdad. hemos hablado un poco antes. Sí. A ver, yo creo que partiendo de que vivimos en una sociedad de una mentalidad, yo creo, bastante débil, también yo creo que lo que más influye es un ambiente tóxico. Un ambiente tóxico en el sentido de, si por ejemplo yo tengo unos padres que entrenan, normalmente vas a entrenar. voy a entrenar. Claro. Si yo tengo unos padres que fuman, normalmente el chaval o la chica va a ver eso en su casa y lo va a hacer. Entonces, creo que el ambiente es lo más importante. No, y que nuestros padres e incluso abuelos no normalizan el gimnasio como tal. Eso es. No, y las amistades que tengas, luego también depende cómo... No, me influye mucho. Si hacen deporte, tú te vas a motivar más. Si no... Y que sí que es verdad que el tema del entrenamiento, como es algo que no se ve muy a corto plazo, los resultados, la gente, como lo quiere ya, no se queda a hacerlo. Sí, que somos... que nos estamos ya para allá, ¿no? Eso es. Sí. Vale, ¿a partir de qué edad crees que es mejor empezar? ¿Es cierto que si no te has desarrollado todo lo que tienes que desarrollar, te vas a quedar más pequeño? Eso es un mito, yo lo he escuchado muchas veces. Yo, mi padre lo dice mucho, por eso... Nada, es un mito. Al final es un mito que se ha demostrado científicamente que no es así. Al final el entrenamiento de fuerza es beneficioso, de hecho se ha demostrado que es el entrenamiento más beneficioso, entonces es un mito que totalmente falso. ¿Y a qué edad recomendarías que empezaran? Pues yo lo recomendaría, ¿verdad?, en cualquier edad. O sea, al final es adaptarlo un poquito. Para un niño, a lo mejor unas flexiones le puede suponer ya un entrenamiento de fuerza. Claro. Y una sentadilla con su cuerpo. Y para él va a ser un estímulo suficiente para que entrene la fuerza. Entonces, en verdad, cualquier edad. Tú ves a los típicos niños gimnastas olímpicos y empiezan desde muy pequeñitos. O sea que Luego vas a educación física y solamente te dan un balón y ya está. Sí, a lo mejor salto el potro y... Depende. Yo no he hecho eso, ¿eh? Pero... No salto el potro. Hostias. Y mejor. Sí. Pues si no, me voy a tragar el potro. Sí, yo me metí buenos guantazos también. Yo eso sí que no lo he hecho, ¿no? Vale. Porque dos personas haciendo el mismo ejercicio en realidad no están haciendo el mismo ejercicio biomecánicamente. Vale. Esto
Normalmente tú ves a una persona haciendo, por ejemplo, dos personas, una persona con un fémur muy largo y una persona, en mi caso, pequeño, soy pequeño, tengo un fémur un poquito más corto. Digamos que el estímulo que se va a llevar una persona y otra va a ser completamente diferente. Una persona con, por ejemplo, un fémur largo, al tener una palanca más larga, generalmente el glúteo se lleva bastante más énfasis y va a tener un mayor desarrollo en el glúteo. Por eso, no sé si habéis visto las típicas chicas que no han entrenado en su vida, pero tienen las piernas largas, generalmente tienen un mayor desarrollo en el glúteo sin hacer nada. Pero luego, personas como yo con el fémur corto, el desarrollo va a ir más al cuádriceps. Entonces, ese tipo de cosas se va a notar. Personas con brazos largos normalmente van a tener un mayor desarrollo en el pectoral que unas personas con brazos cortos que se le van a ir más el estímulo a los brazos. Entonces, hay que entender cómo es una persona biomecánicamente. Yo lo hago mucho en el tema de asesoramiento online, pido medidas para saber cuál es tu envergadura, longitud del fémur y todo, porque luego a la hora de seleccionar los ejercicios es súper importante. Claro. O sea, como que te tienes que adaptar a cada persona. Claro, al final esto es, contrato a alguien que me mande una tabla de ChatGPT o realmente contrato a alguien que sepa lo que estoy haciendo y que esté especializado en mí. Al final tú pagas un servicio personalizado, no para que me mandes algo que me manda todo el mundo. Ya que has abierto la lata del ChatGPT, vamos a hacerla, que ya se tienes a otro invitado. ¿Qué piensas de las tablas de ChatGPT? Pues precisamente eso, que sí que es verdad que para ciertas personas salir del paso, mira, oye, no sé lo que hacer hoy, te puede venir bien siempre y cuando a nivel patológico no tengas nada. Pero luego cuando haya personas que tengan problemas a nivel patológico o quieran llegar un poquito más allá para la gente que quiera salir del paso, vale, pero ahí se queda, no hay más. Sí, bueno, que al final es lo mismo que buscártelo en Google, que va a ser... Sí, al final, sí, ChatGPT al final te recopila información y te muestra un poquito. Claro. Y siempre te va a decir lo que quieres hoy, como ya comprobamos. Exacto. Vale. ¿Por qué un cambio casi imperceptible en el ángulo de una articulación puede transformar completamente un ejercicio? Pues al final, por la biomecánica del movimiento, que es la manera de moverse del cuerpo. El rango, ¿no? Eso ¿Te es. refieres? Sí, entonces tú al final, por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo de bíceps. Si yo genero una rotación en supinación, voy a trabajar una parte del bíceps. Y si yo genero una rotación a posición neutra, pues voy a trabajar otra. Entonces, al final, a nivel biomecánico del movimiento del cuerpo, genera diferentes aplicaciones de fuerza y trabajo luego un músculo u otro. Al final es biomecánica pura, que es entender el cuerpo. Vale, ¿crees que el futuro del entrenamiento va más hacia personalizar como microajustes depende de la persona o hacia cambiar ejercicios? Esto es una cosa que veo mucho, sobre todo por TikTok, que hay mucha gente que ahora se coloca en la polea de una manera más específica, sobre todo gente que empieza, que para mí es un error. O sea, al principio creo que tienes que generar una base y no quedarte tanto con ejercicios así de cambios más imperceptibles. Cuanto más simple mejor, ¿no? Para ir cogiendo técnica. Al principio yo creo que céntrate en los ejercicios básicos, los que llevan toda la vida, que por algo llevan toda la vida. Y luego ya cuando ya quieras enfatizar algo más, ya lleves un tiempo, una buena base, ya céntrate en algo un poquito más específico, de cambios de ángulos y como comentabas. Vale. Y ahora que hablas un poco también de lo de TikTok, ¿qué piensas de esta gente que hacen unos entrenamientos y hacen un ejercicio mal, se graban y parece que lo están haciendo genial para que le copien encima? Sí, pues yo creo que o no han estudiado nada y precisamente no tienen, o sea, yo creo que hay que tener poca vergüenza para grabarlo y en el sentido de no saber lo que estás haciendo, porque hay mucha gente que da mucha desinformación y suelta cosas que sobre todo gente con muchos seguidores, que pueden copiarlo mal. Los influencers estos ahora. Sí, los de las rutinas estas de mi rutina de tal para... En media hora. Eso es. Se criticó mucho a Patri Jordan, no sé si la conocéis. Sí.
pues se criticó También si mucho. se quiere venir, la vamos a dejar. Invitada. Es mítica, ¿eh? O sea, de Bueno. la pandemia y todo eso, Sí, de sí, la por eso. gente. Fue que a mucha gente le ayudó, pero al final no hablo de ella concretamente, No, sí, era un como... ejemplo, pero por ejemplo, gente del mundillo que encima te dice ejercicios completamente al revés de Sí. lo que realmente es, y la gente lo copia pues creyéndose como lo dice este chico que está muy fuerte o esta chica que está muy bien, pues Y como lo tiene haré. muchos seguidores, Como pues tiene, sale. lo damos como una verdad y no Claro. realmente es así siempre. Ujú. ¿Cómo podemos adaptar las cargas según qué fase sea, Ujú. fuerza, hipertrofia o descarga, y no solo subir peso y ya está? Yo creo que este es uno de los grandes fallos que tenemos en el gimnasio todo el mundo. Sí, normalmente los rangos, porque mucha gente no sabe realmente el rango de repeticiones que tengo que hacer en los ejercicios. Y para que os hagáis una idea, normalmente los rangos, esto es muy amplio, depende de los ejercicios, pero suele ser entre 6 a 20, Sí. más o menos, el rango de repeticiones. Entonces, lo que se suele decir en la hipertrofia, pues mira, por ejemplo, ejercicios así más multiarticulares, como puede ser ejercicios que involucren mucha musculatura, un press de banca, sentadilla y demás, yo me iría a rangos entre 6 a 12, como mucho, o 15, como muchísimo, pero yo me estaría en 6 a 12. Y luego ejercicios más analíticos, ya sea por poleas, trabajo guiado y demás, tranquilamente me iría de 12, entre 10 a 20, en ese rango. Entonces, la intención es luego, en caso, por ejemplo, de hipertrofia, progresar en cargas, que eso se llama sobrecarga progresiva, ir ondulando, como tú bien has comentado con el tema de la descarga, que eso mucha gente no lo hace. Sí. La gente no para de entrenar nunca y claro, ahí el problema es que no generas, o sea, tú te has adaptado, pero ha llegado un punto que te quedas aquí. No has generado luego una descarga para volver a subir y volver a generar un pico de forma, que eso es lo que le falta a la gente. Entonces, en cuanto a rangos de repeticiones, yo diría eso, la fuerza de 6 a 12 y la hipertrofia de 10 a 20. Y esto que has dicho de descarga, ¿cómo lo podríamos adaptar, entre comillas, a nuestra rutina? Sí. Es decir, unas cuantas semanas y una semana de descarga, como más, así hablando Sí. más globalmente, ¿cómo sueles hacerlo? Normalmente, como no hay una ciencia cierta, depende de la persona, porque como Claro. también hay muchos aspectos que influyen, ya sea el trabajo, te sientes más estresado por ciertas cosas. Entonces, sobre todo, generar un feedback con el cliente y preguntarle en todo momento, oye, ¿cómo estás esta semana? ¿Qué tal ha ido el trabajo? ¿Necesitas? Normalmente, yo estimaría un mesociclo de entrenamiento suele durar unas 4 o 6 semanas. Entonces, yo creo que a partir de la semana 6, 5, es que depende de la persona, porque una persona que ya lleva mucho tiempo entrenando, a lo mejor a partir de la 4, como hablábamos, genera tanta calidad en los entrenamientos que ya en la semana 5 necesita una descarga porque va hasta arriba. Entonces también depende del trabajo. O sea, hay gente que trabaja de noche, pues necesita a lo mejor más descanso y una descarga un poquito más, o sea, necesita más pronto una descarga. Vale. Ahora vamos a hablar un poco sobre el sistema nervioso y la fuerza. Entonces, ¿qué opinas del entrenamiento al fallo desde el punto de vista del sistema nervioso? Creo que es muy bueno, Ujú. pero como hablábamos, haciendo las pertinentes descargas. Vale. Al final, si no hago esa descarga, por mucho que entreno el fallo, me voy a estancar. Vale. Entonces necesito esa supercompensación, volver a descansar y luego ya relajarme. Lo que pasa también es que esto ya entramos, por ejemplo, en tema de incluso TCA, ¿no? Sí. Te puedes meter en ello, Sí, ¿no? Porque mucha gente no concibe el no entrenar una semana. Es como voy a perder todo el progreso. No vas a perder todo el progreso. De hecho, te va a ayudar a mejorarlo. No vas a perder todo el progreso. Entonces, hay que también cambiar un poco esa mentalidad de decir, oye, que no pasa nada por no entrenar. Descansa y luego ya la semana que viene vas a rendir incluso mejor. Vale, ¿cómo notas cuando el sistema nervioso está fatigado antes de que aparezca la fatiga muscular? Pues esto, una manera clara de saberlo es, no sé si os ha pasado, los típicos tembleques a la hora de realizar un ejercicio. Sí. Sí.
Pues esos tembleques a la hora de realizar un ejercicio no es ni más ni menos que una adaptación del sistema nervioso al ejercicio que estoy haciendo. ¿Es bueno o Entonces, malo eso? es bueno. Ujú. Es bueno y surge principalmente por dos cosas. Una que es llevar mucho tiempo sin hacer ese tipo de ejercicio o ejercicio en general. Entonces le estoy generando unas demandas al cuerpo que no está Claro. acostumbrado, necesita adaptarse. O también puede ser que yo esté haciendo siempre ese ejercicio, pero vaya a levantar una carga nueva. Entonces, al final, sobre todo en rangos un poquito más altos de repeticiones. ¿Puede eso significar que ese peso es excesivo o no tiene por qué? No, no, porque, por ejemplo, si normalmente, como digo, suele darse Ujú. en repeticiones altas. Si al final el peso lo controlo como tal, me puede salir a lo mejor en la repetición 6-8, pero si a nivel técnico, a lo mejor mi serie la quiero hacer de entre 4 a 8 repeticiones en un Ujú. press o en cualquier ejercicio. Entonces te puede salir en ese tipo de rangos y no es que no es lo que me comentaba, sino, como digo, una adaptación que estoy haciendo al cuerpo para que luego la semana siguiente no me pase ese tembleque. Ujú. Vale. ¿Has visto mejoras en personas en su fuerza con solo cambiar, o sea, mejorar el sueño y el descanso y no tocar el entrenamiento como tal? Sí, 100%. O sea, es que al final cuando crecemos es por la noche. Sí. Entonces, la hormona de crecimiento normalmente se suele segregar entre las 12 y las 4 de la mañana. Dicen que el pico está sobre las 2 de la mañana. Y si no descanso, no tengo unos ciclos de sueño normales, eso afecta completamente al entrenamiento. De hecho, es que marca la diferencia. Ujú. Ujú. Vale, ¿cómo diferencias entre entrenamiento muscular y sobrecarga del sistema nervioso? Pues yo creo que como comentaba antes, con el tema de esos tembleques, Ujú. con el tema de esa adaptación que me va surgiendo a la hora de hacer un ejercicio y sobre todo yo creo también que es el feedback. Al final con la persona también Ujú. tiene que saber diferenciar realmente si me está costando porque me está pesando y realmente por el ejercicio o porque justamente ese día he tenido un mal día en el trabajo, me ha ido mal, he discutido con mi pareja o X cosas que eso influye muchísimo, aunque no lo queramos ver o no lo notemos A nivel a nivel psicológico, psicológico. Claro. Sí. hostias. Ujú. Entonces yo creo que sobre todo el feedback con esa persona. Al Ujú. final los entrenadores como tal y el asesoramiento online, que viene a ser un poquito lo mismo, necesitan más feedback con el asesorado, con el cliente. Y eso te da mucha Ujú. información. Ujú. Ujú. ¿Cómo trabajas la motivación y la disciplina de un cliente cuando el problema no es físico, sino más mental o emocional? Uf, está complicado, la verdad. A ver, normalmente sí que es verdad que poniéndole, es cuando empiezas con una persona, es ponerle objetivos realistas. Es Sí, decir, ¿Objetivos darle pequeños o grandes? objetivos pequeños que luego le van a hacer llegar a cosas grandes, claro. ¿sabes? Ujú. Porque al final, si esa persona, pone una persona que quiera perder 20 kilos, si ya solo se enfoca en esos 20 kilos y está mirando todo el rato la báscula, Ya. esa persona, si está mirando todos los días la báscula y ve que a lo mejor no mejora como ella piensa, se va a venir abajo. Entonces, hay que intentar enseñarla a disfrutar del proceso, a ver que no es solo, por ejemplo, ese tema de la báscula, Y que no todo es el peso sino, ni medidas, que al final exacto, también. es ver si estoy ganando fuerza, si cada vez me encuentro mejor, si me fatigo menos. Eso al final son consecuencias que van llegando del entrenamiento, no solo esas variables. Yo creo que eso de lo que tú dices del peso ha llegado a partir de que la gente se ha obsesionado hace 20 años con... No, la báscula es lo más importante. Mm, Yo creo que ahora mismo, no sé si estás de acuerdo, ujú. hay que cambiar eso a decir, disfruta más de hacer ejercicio, deporte, lo que hagas, ¿no? Sí,
100%, o sea, disfruta del proceso, que al final yo siempre le digo a la gente que cuando empiezas realmente no tiene que haber un final, porque el entrenamiento creo que tiene que ser algo ya que te tiene que acompañar hasta que muramos en cierta medida y de diferente forma. Tú no vas a entrenar igual ahora mismo con 20 y pico que con 80. Claro. Los objetivos van a ser diferentes, pero al final es el entrenar y moverte. Ujú. Vale, y como última pregunta, ya que nuestro invitado está detrás de cámara, para dar, el siguiente invitado, perdón, ¿Vale? para dar una pista Del de qué va a siguiente. ser, Ujú. ¿qué suplementos tomas tú? Pues yo, sinceramente, ahora ya no tomo nada. Ah, En plan, llevo ya 3 años prácticamente sin tomar ningún tipo de suplementación. Y a lo mejor luego el invitado después opina igual que yo, pero yo solo, por ejemplo, tomaría suplementación en caso de tener un déficit o de no llegar a la ingesta, por ejemplo, a nivel de proteína diaria, por tema de trabajo, porque no me da tiempo, necesito un consumo de proteína rápido y necesito hacerlo. Pero creo que primero hay que priorizar el tema de la comida real. Pero si tuviese que recomendar un suplemento, que es el que más evidencia científica tiene, sería la creatina. ujú. Ujú. Vale. Vale. Vale, pues ahora vamos a pasar a un minijuego que hacemos siempre en los capítulos y a este le hemos llamado Lo corriges o lo dejas. Entonces te vamos a decir fallos o no de personas haciendo ejercicios y tú nos Vale. vas a decir un poco cómo lo gestionas. Vale. Vale, el primero es un cliente que hace sentadilla profunda pero levanta un poco los talones. ¿Corriges? ¿Qué haces? Me lo corrige al 100%. Vale. ¿Por qué? Porque al final, cuando hago una sentadilla, necesito tener bien, digamos, distribuido el peso en Claro. función a la carga, y si yo me voy con los talones hacia arriba, el peso se me va a ir hacia adelante y a la larga me voy a ir de boca seguro con el peso. Vale. Vale, técnica fea, pero sin dolor y buen estímulo. ¿Qué haces? ¿Corriges o lo dejas? Depende del ejercicio. Porque luego hay muchos ejercicios en los cuales a nivel postural no parece lo más idóneo, pero realmente es efectivo. Dependiendo del ejercicio sí que lo dejaría. Vale. Luego, cliente principiante copiando a a uno más avanzado. ¿Interviene? ¿Le aconsejas de alguna manera? Perdón. Te repito. Sí. Una persona principiante que Sí. está copiando a alguien que está muy avanzado, yo qué sé, un vídeo Sí. o en persona, como intentando realizar el mismo ejercicio. Si intervienes o le aconsejas de alguna manera o qué haces ahí. Intervendría dependiendo de igual el ejercicio. Si veo que a lo mejor el ejercicio es bastante complejo a nivel motor y demás, le pondré una variante un poquito más simple si no tiene buen control la persona que está Vale. empezando. Codos muy cerrados, pero sin dolor. ¿Qué haces? ¿Corriges o lo dejas? Codos muy cerrados, sin dolor. Corrijo. Normalmente por ejemplo, hablamos con el tema de un press que pueda usar el tema de los codos. Siempre tengo que tener buena alineación articular entre muñeca, siempre que hagamos un press, buena Sí. alineación entre muñeca y codo. Hay gente que no se fija nada en eso. No se fija. Y la gente se piensa, por ejemplo, para hacer un press cerrado y enfatizar más el tríceps, tiene que agarrar aquí. No necesariamente. Si me agarré de bancas aquí, con que lo cierre más o menos, como digo, entre buena alineación va a ser suficiente y el estímulo se le va a llevar igual. No voy a aplicar igual la fuerza. Vale. Arco lumbar marcado en press banca. Lo dejo. Vale. Dependiendo también del objetivo. Hay gente que hace, por ejemplo, la disciplina de powerlifting. Sí. Su objetivo es levantar más kilos. Todo es estar adaptado para hacerlo. Vale. Escápulas pocas retraídas, pero controla bien. ¿Qué haces? ¿Corriges o lo dejas? Lo dejo, pero le puntualizo de que lo enfatice más. Vale. Una persona avanzada con técnica poco ortodoxa, pero que para él le es eficaz. Esto me ha pasado, porque a mí me ha pasado con gente que te llevas alguna mala contestación de los típicos Sí. que llevan haciéndolo toda la vida. Yo lo corregiría, Señores, pero... ¿no? Vamos a Sí. llamarlos así. Señores. Sí, yo lo corregiría. Lo que pasa es que, bueno, te abstienes a que te contesten y pues yo lo llevo haciendo toda la vida así. Pues bueno, sigue haciéndolo mal, la verdad. Pero también evoluciona. Claro. Los ejercicios, al fin y al cabo. Sí, muchos evolucionan.
Pero al final, con ese tipo de personas suelen ser personas bastante arraigadas Sí. a lo purista y no cambian. Ujú. Entonces yo corregiría. Vale. Tiembla mucho, pero mantiene la postura. Dejarlo. Porque Vale. luego surge esa adaptación que hablábamos. Ujú. Y la última es, pierde tensión solo en las últimas repeticiones. Corrijo. Vale. Realmente ahí en las últimas es cuando más reclutamiento de fibras estoy teniendo, porque estoy llegando más cerca del fallo y es cuando más tensión tengo que tener, tensión mecánica. Vale. Pues ahora, por último, para llegar al final, te vamos a dar un sobre con una pregunta que dejó la persona anterior. ¿Vale? Entonces tienes que contestarla y luego dejarte una para el siguiente invitado. Léela en alto, porfa. La pregunta es, ¿subirías una montaña de 500 metros sin cuerda si te dijeran que te pagan 500.000 euros solo si sobrevives? Hostia. 500 metros sin cuerda. Uf, yo creo que no, ¿eh? Yo tampoco, la Yo verdad. tampoco. O Yo sea, cuando leí la pregunta igual, pensamos los dos lo mismo. pero yo creo que aunque fuese un poco más de dinero o más dinero, yo creo que tampoco. No, sí. Estoy Qué cómodo de locura. momento. Conservo mi vida. Vale. Bueno, lo primero, que se suscriban, Sí, que estamos muy cerca de los 100 o en ese momento ya estaremos a lo en los mejor. 100, estamos casi llegando Eso es. y muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Y pues nada, nos despedimos. Hasta luego. Adiós.